Saludos gente lúdica del YouTube. En esta ocasión les traigo una serie de rulings extraños que demuestran que no todo es lo que parece. Para los que no lo sepan, un ruling define el resultado entre la interacción de dos cartas cuyos efectos entran en conflicto. Este tipo de reglas no se encuentran plasmadas en ningún documento oficial de Konami, sino que la misma comunidad es la que interpreta estas reglas. Pese a esto, Konami puede dar indirectamente información de estos rulings mediante sus títulos oficiales, pero en ciertos casos suele haber bugs y errores en dichos juegos que ponen en duda la fiabilidad de estos. Dado a esto, los mismos jugadores y jueces en torneos suelen dar interpretaciones a conveniencia de estas reglas, prestándose a malos entendidos e incluso a corrupción en estos eventos. Para este video se investigó a fondo en foros y vídeos, así como la experiencia tomada en juegos de conveniencia como el Master y el Yu-Gi-Oh! Pro, y no tomando en cuenta la experiencia de opinólogos del inframundo que no salen de su cloaca más que para comprar otro paquetaxo y cuya palabra debe ser tomada como oficial porque si no, lloran. La eterna duda del juego siempre ha sido si realmente el tifón místico niega efectos y cualquier ser con dos neuronas como yo sabría que el tifón no niega. Sin embargo, existe una situación en particular en donde el tifón o cualquier otra carta de destrucción de magia o trampa puede impedir la resolución del efecto de una carta. Esto es contra las cartas de magia y trampa con efectos continuos. Si una carta de magia o trampa continua activa su efecto en campo y como respuesta se activa una carta para destruirla, el efecto no resolverá. Esto se debe a que, aunque el efecto se activó, sigue considerándose como efecto continuo debido a que proviene de una carta continua. Esto también aplica contra cartas de campo. Esto no aplica contra ciertas cartas siempre y cuando contengan la leyenda, aún si deja el campo. Aunque la modalidad del destierro boca abajo se remonta desde la era GX, lo cierto es que hasta ahora es muy complicado recuperar cartas en dicho estado, pero ¿y si te dijera que existen cartas que pueden regresar cartas desterradas boca abajo? La única condición que se requiere para que una carta pueda regresar cartas desterradas boca abajo a algún lado es que no especifique nada de esa carta. Que no diga ni monstruo ni trampa ni nada, solo una carta. Un ejemplo claro es Necrocara, que al solo decir que puede regresar todas las cartas desterradas al mazo, es suficiente para que pueda regresar cartas desterradas con la olla de los deseos. Esta es la razón por la cual es ampliamente utilizada en el mazo Green Mayu. Otra carta es Nian Nian de los Virtual World, que al ser desterrada te permite regresar una carta desterrada al mazo. Al no especificar nada, permite regresar cualquier carta incluso si esta está boca abajo. Aceptémoslo, Runic se ha ganado el odio de muchos, aunque se vio opacado por Isizu Tearlaments, pero por mucho. Aún así, es extremadamente molesto perder por quedarte sin cartas en el mazo. Pero hay algo curioso, en ningún lugar del librito oficial de reglas dice que se te declara perdedor por quedarte sin cartas en mazo. Lo que sucede es que se ha malinterpretado esta regla oficial y no se ha dado mucho porque la mayoría de los jugadores se rinden apenas se les complican las cosas. La regla oficial dice que se te declara perdedor si ya no eres capaz de robar cartas por quedarte sin mazo. Eso implica que si te has quedado sin cartas en mazo, siempre y cuando no se active otro efecto de robo o que mande cartas de tu mazo al cementerio o al destierro, el duelo aún continúa. Tal vez la próxima vez, si es tu caso, consideres aguantar un poco más vara en el duelo. Skid Drain es una carta que no a muchos les sienta bien que se las jueguen y pues resulta ser una carta continua que niega los efectos de todos los monstruos en el campo. Sin embargo, no tiene nada que hacer contra monstruos inmunes como Rongo Minan, el Ultimate Falco, Chaos Max o Final Sigma. O al menos es lo que pensamos. Pero resulta que, bajo cierta circunstancia, Skid Drain puede negar el efecto de cualquiera de estos efectos. Todo gracias a una pequeña regla de prioridad de efectos continuos. Por ejemplo, tanto el efecto de Skid Drain como el efecto de Ultimate Falco son efectos continuos, por lo que el orden de activación definirá qué carta le gana a cuál. Si invocaste a Ultimate Falco cuando Skid Drain previamente ya estaba activa, o se activa en respuesta, entonces Ultimate Falco caerá con el efecto negado.
Por el contrario, si se activa Skip Drain cuando Ultimate Falco ya estaba en juego, Ultimate Falco no tendrá el efecto negado. Esto aplica desde luego a otros monstruos como el 5 veces odiado Rongominan o Final Sigma. Aunque Inzo ya es una carta de la vieja escuela, por mucho tiempo fue una carta bastante quebrada ya que, en esa época, las trampas tenían muchísima relevancia. Sin embargo, es posible negar la invocación y efecto de Ginzo con trampas. Esto se logra siempre y cuando la carta es activada en respuesta a la invocación de Ginzo. Es posible debido a que cuando se responde a una invocación, el monstruo aún no se considera que ha caído exitosamente en juego, por lo que sus efectos continuos aún no aplican. Por otro lado, si Ginzo ya logró caer al campo, entonces sucede la historia que ya todos conocemos. Puede estar en duda esto porque siempre se ha considerado a Ginzo el terror de las trampas, pero hay que tener en cuenta que Ginzo fue lanzado en una época donde no existían como tales trampas que negaran efectos, salvo efectos activados que no aplicaban y las únicas cartas trampa que podían contra Ginzo eran las que negaran su invocación como el Cuerno del Cielo o el Juicio Solemne. No es un secreto que la era Zexal fue mi favorita ya que se introdujeron los Xyz. Los gadgets, un arquetipo que jugué por mucho tiempo, estuvo haciendo tops en muchos eventos. Sin embargo, a inicios de la era Zexal con la introducción de los monstruos Xyz, hubo mucha confusión sobre cómo se debería considerar los materiales Xyz. En los inicios se consideraban que aún estaban en el campo, pero al cabo de unos meses, Konami finalmente daría el comunicado que los materiales Xyz no se consideraban en el campo sino en otro lugar. Todo el mundo sabe perfectamente que tener las 5 piezas de Exodia significa victoria instantánea, pero existen situaciones poco probables dentro del juego y que pueden parecer imposibles, pero se pueden llegar a dar porque en efecto son cosas legales. Una de ellas es cuando resultan 2 Exodias, uno de cada jugador. Hay que tener en cuenta que Exodia no es un efecto, sino una regla, por lo que literalmente nada pude pararlo. Por lo que encadenar 2 Exodias por sentido común da como resultado el ganador como la cadena 1. Sin embargo, existen cartas que pueden hacer que literalmente 2 Exodias entren en conflicto a la vez, ambas opciones son extremadamente difíciles, pero se puede lograr. Una de ellas es el jarro amorfo con la cual ambos jugadores deben descartar su mano y posteriormente robar 5 cartas. Con esto, se debe esperar a que ambos jugadores roben las 5 piezas de Exodia, lo cual es posible pero la probabilidad es muy baja. Otras cartas que podrían hacer esto un poco más realista son Dark Wall de Alinx y un Día de Paz ya que ambas cartas hacen robar a los 2 jugadores. Con estas cartas es posible hacer que ambos jugadores tengan cierta probabilidad de robar las piezas de Exodia simultáneamente son que sea por cadena. En estos casos el resultado de 2 Exodias simultáneos es un empate. Bueno gente influyente del YouTube, aquí el final. La encuesta había arrojado que el próximo video habría sido este, pero hubo falla de sistema y de la nada el de las cartas antiguas que harían temblar al meta ya estaba a la cabeza XD. De cualquier manera, haré lo posible para subir ya 2 vídeos por semana y cuando se me acaben las ideas empezaremos con los gameplays. Hasta la próxima.